Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento. Me alegra saludarlos. Me gustaría empezar a saludarlos a ustedes si me dicen de qué lugares de Colombia o de qué otros países se encuentran conectados, mientras que le damos más tiempo a más personas que se conecten y empezamos el live con el doctor Juan Pablo Acosta. Entonces vamos por acá a irlo saludando. Antonio Hernández, Rafael Cortés desde Venezuela, qué bueno que está en Venezuela. Muchos saludos a ustedes allá en Venezuela. Desde Casillas Metas se encuentra Luis Barbosa, Cincelejo, Ganadería Santa Isabel. Hace poco se afiliaron a SOCEU, socios nuevos. Ganadería Santa, Ganadería San Gabriel, muchos saludos a ustedes también. En Fusagasugá, Dinamarca. Bueno, aquí poco a poco se van conectando más personas. Eh, Tenemos a Jufelo desde La Ceja, Antioquia, desde Chitré, Panamá. Se encuentra David. Listo, entonces vamos a darle la invitación. Quien es magíster en ciencia animal de la Universidad de Sao Paulo, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia y consultor de la NSP. Hola Rómulo, Hola Juan Pablo, ¿cómo va? ¿Qué me cuenta? bien, bien, ¿me escuchan bien? Sí, señor, muy bien. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? Bien, ¿y usted qué más? ¿Cómo va? Todo muy bien, afortunadamente, dándole al trabajo. Súper. ¿Está aquí en Colombia o dónde se encuentra? No, estoy en Brasil en este momento. Ah, ok. ¿Su trabajo está más en Brasil que acá o mitad mitad? Pues digamos que es mitad y mitad, pero digamos en tiempo me ocupa más en Brasil, pero ya con la NSP hay mucho trabajo, digamos, a distancia, entonces sí, es como mitad y mitad. Ah, ok. Pues Juan Pablo, empecemos a hablar qué es la NSP. Cuéntenos un poquito acerca de esta empresa y a todas las personas que están conectando, las personas que van a ver este live más adelante, eh, sepan quién es la NSP para quien usted trabaja en este momento. Perfecto. Bueno, la NSP es la Asociación Nacional de Criadores y Pesquisadores. Es una asociación, pesquisadores en portugués es, en español, perdón, quiere decir investigadores. Entonces es una asociación que, que pues, como su nombre le indica, es una unión de criadores de ganado en este caso y investigadores principalmente genetistas. Sí, hay otros, hay profesionales de otras áreas, pero pues digamos que el foco fue siempre en el tema genético. Entonces, eh, digamos que la asociación es una asociación que comenzó en Brasil, pero hoy en día está en varios países de América Latina, entonces ya es una asociación internacional. En su momento era asociación nacional porque era exclusiva de Brasil, pero ahorita pues ya estamos en varios países, entonces es una asociación internacional. Vamos a tener que cambiarle el nombre. Claro. ¿Y desde hace cuánto fue fundada? Perfecto. Bueno, la asociación per se comenzó en 1996 como asociación, pero el embrión de esa asociación comenzó en 1988 con un programa que se llamaba Nelore Brasil. Ese programa fue fundado por dos criadores de Nelore e investigadores genetistas de la Universidad de Sao Paulo y durante esos 8 años se trabajó solo en el Nelore y ya después con el ingreso de otras razas y otros creadores ya se pasó a formar la asociación per se. Entonces es una asociación que se dedica principalmente a generar un paquete tecnológico para la evaluación genética de rebaños de carne, no necesariamente cebuinos, porque también evaluamos Cenepol, pero el grueso es cebuinos, razas cebuinas de carne. Ok. ¿Quiénes constituyeron esta empresa? ¿Es de ganaderos, de empresarios? ¿Quiénes son los que la fundaron? Los fundadores fue la hacienda, la agropecuaria de Naviraí, del señor Claudio Sabino. En su momento, pues fue el, digamos que uno de los
los pilares, y el otro gran pilar que fue el que dio, digamos, el primer paso en ir atrás de temas de medir el ganado, fue el señor Arnaldo Sancaner de la ganadería Bonsuceso, también de Nelore. Él tenía un banco de datos bien robusto de muchos pesajes de sus animales, y ese banco de datos fue el primero que se analizó para poder empezar a generar las evaluaciones. Ellos dos y los investigadores de la Universidad de Sao Paulo, de la sede de Ribeirão Preto, fueron los que formaron el programa Nelore Brasil en su inicio. ¿Por qué se les dio a ustedes, después de haber empezado con el Nelore, darle cabida a otras razas y que no sea únicamente exclusividad de, en este caso, para evaluar datos de Nelore? Pues digamos que hay varios motivos. Uno de ellos fue porque otros criadores de diferentes razas empezaron a buscar a la NSP para generar evaluación genética. Ese es uno de los puntos. Pero el otro también es que algunos de los criadores asociados de la NSP también criaban otras razas además de Nelore. Por ejemplo, en el caso de Naviraí, que fue fundadora, criaban en su momento Bucerá y también criaba y aún cría Brahman. Entonces, pues no había motivo para que solamente se evaluara el Nelore y las otras razas de la misma hacienda no se evaluaran. Entonces, se fue abriendo espacio para las otras razas a través de sus propios asociados. Ah, ok, súper. ¿Y cuántos asociados cuenta actualmente la NSP? No sé exactamente cuál es el volumen de asociados, porque es un dato que se maneja internamente en la NSP. La verdad no tengo ese dato, ese sí te lo quedo bien. Ya. ¿Y cuántos ganaderos colombianos que usted conozca están trabajando con ustedes de la mano de la NSP? Bueno, ahí nosotros, digamos que activos tendemos en este instante 18 haciendas en Colombia, ¿sí? Esas 18 haciendas de varias razas y digamos que ya hayan ya empezado a usar el paquete tecnológico con más fuerza. De esas 18, unas 14. Hay otras que están en proceso de mandar datos, pues ese proceso inicial siempre es un poquito más demorado, pero ya haciendas que ya están enviando datos hace un tiempito y que ya están pudiendo usar el programa, ya unas 12 a 14 haciendas. Ok, perfecto. Y en ese caso, con cuántas personas cuentan ustedes para todo el tema de procesamiento de datos, de manejo de información? ¿Cuántas personas de pronto trabajan con ustedes directamente? Bueno, en la NSP, pues con cuentas así más o menos rápidas, tenemos en el equipo administrativo, en la sede de la NSP en Ribeirão Preto, 11 personas que se dedican a hacer todo el manejo digamos, pues administrativo y técnico, y esas 11 personas también son las que hacen toda la recepción de datos de todos los países que le envían información y de generar las evaluaciones genéticas. Además de eso, de esos 11 administrativos, hay aproximadamente 25 investigadores asociados y más o menos entre todos los que estamos ahí somos 35 colegas consultores. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación genética que saca la NSP y la evaluación genética que de pronto puede sacar a su CEBU aquí en Colombia? No sé si de pronto esté familiarizado con esa evaluación genética. Sí, bueno, digamos pues que si nos vamos a comparar, hay diferentes puntos. El volumen de datos de la evaluación de Brahman de Colombia no lo conozco, entonces no sé cuál puede ser la diferencia en cuanto a volumen de animales evaluados, pero nosotros sí tenemos una mayor cantidad de características evaluadas, ¿sí? Yo soy consciente de que la evaluación lineal del Brahman tiene muchísimas características, pero nosotros no tenemos tantas características de evaluación lineal, que serían en este caso pues características morfológicas, y sí serían
principalmente características asociadas a indicadores productivos. Entonces, hoy en día en el Nelore nosotros tenemos 38 DEPs diferentes, 38 características evaluadas, y en las otras razas, por algunos motivos, hay un poco menos de DEPs evaluadas, pero digamos que dentro del paquete nuestro nosotros tenemos un mayor volumen de características con evaluación genética. La otra cosa que nosotros tenemos, digamos, digamos, una gran novedad en la NSP, es la asociación de la evaluación de las razas, de todas las razas cebuinas en un solo paquete. Entonces nosotros podríamos comparar dentro de la NSP un toro Brahman con un toro Nelore para determinar cuál puede ser el que más desempeño le entrega a sus crías, por ejemplo. Entonces, eso es una gran ventaja para quien es principalmente ganadero comercial, porque no tiene que restringirse a una raza, sino que puede escoger el toro que mejor lo atienda independientemente de la raza, siempre que esté evaluado en la NSP, por supuesto. Claro. ¿Por qué no están trabajando en la mano, la NSP de la mano con ASOCEU? ¿Se han tocado las puertas de pronto en algún momento con la asociación? Sí, se han tenido algunas reuniones, pero pues no se llegó, digamos, a una conclusión de trabajo en conjunto. Tengo entendido que una reunión también digamos, ya de los investigadores que están responsables de los programas, tanto de Asoceu Colombia como de la NSP, y quedaron de generar, pues, trabajos en conjunto para características puntuales. Tengo entendido que Asoceu tiene un interés importante en el tema de eficiencia alimenticia. Entonces creo que de pronto por ahí puede empezar a generarse algún tipo de trabajo a futuro, pero de las reuniones que hemos tenido no se ha llegado, digamos, a una conclusión de trabajo en equipo, no, infelizmente. Ok. ¿Cuántas asociaciones como la NSP existen en Brasil? Pues asociaciones per se, que sean asociaciones, Casa mejoramiento, pues hay. como ustedes lo vienen, como lo vienen haciendo. Claro, entonces ahí es que hay diferencias, pero bueno, digamos, como asociaciones, hay algunas asociaciones de razas que son, pues, como digamos la ASOCEU, pero nosotros no somos una asociación de razas, sino una asociación para generar un programa de Ah, evaluación. Entonces, dentro de programas de evaluación genética, tengo entendido que en Brasil, si no han salido nuevos, porque eso todo el tiempo está cambiando. Son 8 programas de evaluación genética que existen en Brasil, principalmente para la raza Nelore, pero también hay programas de evaluación genética para otras razas, que también se desarrollan aquí en Brasil. ok, entiendo. ¿Por qué cree usted que de pronto aquí en Colombia no tenemos al menos una que haga la labor que esas 8 están haciendo en Brasil? Eso es muy interesante. A mí me parece que en Colombia hay, pues, diferentes situaciones que pueden llevar a eso. Primero, que el volumen de ganado que hay en Brasil, pues, es mucho más representativo. Entonces justifica la existencia de tantos programas, porque al final de eso, pues, es una empresa que genera recursos, que tiene, pues, que genera empleos. Entonces hay mucha gente que de pronto piensa, como en generar una empresa de ese tipo, o un programa de mejoramiento como una oportunidad también de no solo hacer mejoramiento genético, sino también de tener su negocio, ¿sí? Y en Brasil hay un volumen de ganado que soporta esa cantidad de programas. En Colombia, creo yo que con la ASOCEU, pues otra asociación de cebuinos es difícil de que exista, porque ya hay una asociación muy robusta, ¿cierto? Eso es uno de los puntos, pero además a mí me parece que no ha habido una preocupación tan grande por el tema de evaluar genéticamente el potencial de los animales para las características zootécnicas. Nosotros hemos tenido una cultura de pronto un poco más del tema morfológico, que no está mal, no estoy criticando, el tema morfológico es fundamental, pero no es lo único. Entonces, digamos que esos programas han venido es justamente para poder generar una base de datos, con énfasis productivo, que de pronto en Colombia no hemos tenido tan
desarrollado. Y a mí también me parece que aquí hay una robustez más fuerte en los programas de zootecnia. Yo, pues, me formé en Colombia, yo soy médico veterinario formado allá, y no me parece que haya, digamos, un programa de zootecnia que esté como tan involucrado en el tema de hacer mejoramiento genético. Aquí muchos programas de mejoramiento nacen en las universidades. ¿Sí? Hay profesores de universidades que se dedican a hacer las evaluaciones de algunas haciendas aquí en Brasil. En Colombia no he visto eso. Por ejemplo, tengo entendido que San Juan de Vedú tiene una evaluación interna con la Universidad Nacional de Medellín, creo. Ujú. Pero la verdad no sé cómo sea ese tema. Ok, entiendo. Si un ganadero aquí en Colombia, eh, de los que, hablemos pues de los que tienen las razas cebuinas, y está interesado de pronto en ingresar a la NSP, me gustaría que nos compartiera un poco qué debe hacer para ser parte del mejoramiento genético, en este caso de alguna raza específica cebuina. Perfecto. Bueno, lo primero es pues entrar en contacto con nosotros o pues escribirnos a través de cualquier medio digital y nosotros ya le enviaremos los datos que requeriríamos para generar una propuesta formal de adhesión a la NSP. Con esa propuesta ya ustedes nos entregan un primer, digamos, compendio de información sobre la hacienda, y con ese compendio de informaciones lo que nosotros hacemos es generar el ingreso de ese ganadero a la NSP. Ya cuando ingresa, se le envía un contrato formal donde están todos los detalles bien especificados de cómo son los pagos, etcétera. Y en ese caso, después de entrar, de haber firmado el contrato, ya está formalmente ingresado a la NSP, y de allí tenemos que empezar a enviar los datos productivos. Entonces enviamos los datos, las informaciones básicas del animal, la identificación, los padres, el peso al nacimiento, si es un animal nacido por embrión o por inseminación. Esos son, digamos, pues como los datos básicos, el nombre del animal, etcétera. Y además, los datos productivos, que nosotros lo que recopilamos principalmente es pesajes y circunferencia escrotal, pero además si la persona tiene datos que nos sean útiles de, por ejemplo, eficiencia alimenticia o de rendimiento, o perdón, de ultrasonografía de la canal, que sería ecografía pues en el Longísimos Dorsey, o por ejemplo si tiene datos de evaluación morfológica, esos datos también los podemos incluir en la evaluación genética para que le contribuya, digamos, a la evaluación de sus animales. Pero los datos básicos principales serían los datos del animal, pesajes y circunferencia escrotal. Muchas ganaderías en Colombia no miden circunferencia escrotal, entonces con el solo pesaje ya podemos empezar a generar evaluación genética, y muchas veces lo que indicamos es hacer genómica de los animales, ojalá de todos, pero si no de los principales animales, para que esa genómica le mejore la confiabilidad de la evaluación genética. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos que se requerirían? Los datos básicos de la hacienda, los datos básicos de los animales, los pesajes, y con eso ya empezamos a trabajar. Esos, digamos, serían los pasos, el paso a paso. Claro. O sea que en ese caso, sí o sí deben tener báscula para poder tener, obviamente, ese tipo de datos e información que ustedes irían a necesitar, ¿no? Sí, eso es indispensable. Digamos que uno de los puntos principales de la primera visita que hacemos con los consultores, que es la visita de implantación, es verificar la calidad de las informaciones, y uno de los puntos principales es conocer las instalaciones y los equipos, porque pues de nada sirve tener una información que no es verídica, porque la evaluación que ustedes van a recibir pues no va a ser verdadera tampoco. Claro. Ujú. En ese caso eh, cuando los ganaderos de pronto no anotan realmente el peso al nacimiento y para ustedes es muy importante ese reporte, ¿ahí qué se puede hacer?
nosotros, si la información no es confiable, no la usamos. Entonces, si de verdad, digamos, ustedes dicen, no, mire, quien anota el peso es la secretaria, que pasa en muchas fincas, ese peso lo dejamos en blanco y no lo envían a la NSP, que es ideal tenerlo, por supuesto, porque al final de cuentas, ¿cómo evitamos los problemas de distosia en muchos casos, en novillas principalmente? Es usando toros con bajo peso al nacimiento. Y la única forma de conocer cuáles son esos toros es a través de la medición de peso al nacimiento. Entonces, entre más informaciones, más confiable será y mejor utilidad tendrá la evaluación en su ganadería. Pero los datos que no sean confiables simplemente pues son desconsiderados. Claro. Ahí también parte la importancia, y eso, pues de paso que le quede aquí a las personas que están viendo este live, las personas que van a ver ya el live guardado, la importancia de pesar las crías en nacimiento. Si de pronto no lo están haciendo, empezarlo a hacer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esa información a ustedes les va a servir, al gremio ganadero nos va a servir para poder evaluar el promedio de peso de nacimiento de los toros que ustedes están usando, de la genética que se viene usando, eh, y ustedes no saben en qué momento esa información, como usted lo está diciendo, va a ser de suma importancia y tenerla. Entonces, la invitación en este momento es decir a ustedes, si no están empezando, que lo hagan. Y dejar de pronto de inventar de pronto unos datos, porque como el caso nuestro aquí en Asoceu, Asoceu exige, en el momento que uno diligencia los tiquetes de denuncio, colocar el peso de nacimiento. Y si la persona no lo tiene, en este caso la secretaria que hace eso, pues va a empezar a inventar 30, 35, 40, 38, etcétera. Pero no son pesos reales, y eso sí sería muy bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, no, indiscutiblemente digamos que la realidad de muchas ganaderías es que hay muchos datos que ni siquiera se recopilan y muchos de los recopilados no son confiables. ¿Eso qué hace? Que toda la información que nosotros vayamos a analizar pues sea una información sin validez, porque simplemente es basada en datos mentirosos. Entonces no tiene sentido, digamos, ponernos a analizar un montón de datos que al final de cuentas van a repercutir, pues la verdad es que no van a repercutir en el mejoramiento genético del hato porque no van a poder usarlos con confianza. Claro, claro. Así es. Por otro lado, en cuanto a esa parte del mejoramiento genético, ¿cuáles son los datos bueno, obviamente todos son relevantes, pero cuáles son los datos más importantes que ustedes, en el momento de procesar la información, que ustedes de pronto sacan esas estadísticas y que están a la mano de las personas que están dentro de la NSP para poder evaluar muchas características, pero cuáles son las que de pronto los ganaderos dicen, no, a mí me interesan son específicamente estas y estas, porque para ellos es más llamativa que de pronto otras características? Bueno, ahí hay que tener algo, pues, digamos, muy claro con los ganaderos, es que quienes determinan el norte genético de la hacienda son los ganaderos, ¿sí? Nosotros como NSP no vamos a ir a decirles la vaca ideal es esta, o lo mejor que tienen, o lo que tienen que hacer es mejorar tal característica, porque cada uno de sus proyectos, cada proyecto es un mundo diferente. Entonces hay gente que está enfocada, por ejemplo, en la calidad de carne y el marmoreo es una característica que es muy interesante para ellos, como hay ganaderos que ni siquiera consideran el marmoreo como algo relevante, entonces no lo quisieran, digamos, considerar dentro de sus criterios de selección. ¿Cuáles son las características más importantes? Pues, hombre, indiscutiblemente la ganancia de peso es fundamental, porque pues sin el animal no gana peso, no hay entrada de dinero. Pero hay características que son mucho más impactantes. En una reunión que tuvimos hace poco de consultores de la NCP, veíamos que las características reproductivas impactan en el sistema, digamos, de cría o en el sistema de ciclo completo de una forma mucho más relevante que la propia ganancia de peso. En tanto es que el índice genético que nosotros tenemos, que es un índice bioeconómico, le da una mayor proporción en este momento a las características reproductivas
que a las características de desempeño en ganancia de peso. Pero indiscutiblemente las características reproductivas, con eso queriendo decir fertilidad de las vacas, o sea, que entreguen una cría al año, precocidad sexual, en este caso también la productividad acumulada, que sería la capacidad de destetar becerros más pesados. En el caso, pues, incluyendo la habilidad materna, la ganancia de peso. Y en Brasil, en el modelo brasilero, el área bajo el lomo son características de un impacto económico muy robusto. ¿Por qué lo digo en Brasil y lo enfatizo? Porque es que aquí pagan, es en rendimiento en canal, no pagan el animal en pie. Entonces, uno puede tener un animal de 500 kilos, pero si rinde, por dar un ejemplo, 200 kilos en canal, pues va a ser un animal que no va a generar probablemente ganancia para el ganadero. Diferente a lo que ocurre en Colombia, que uno pues vende peso vivo en la finca, Ujú. y si le rinde bien y si no también, ¿sí? Entonces, digamos que el rendimiento en canal en Brasil es una característica de un alto impacto económico también. Aunque, o sea que los animales que se comercializan allá para sacrificio no es como se hace acá, que es en pie, sino es en canal, ¿sí? Sí, le pagan a uno es en la canal caliente. Ah, ok, ok. Y tienen muchos años de manejarlo de ese modo, sí. No sé decirte cuántos años, pero Ajá, ya hace bastante tiempo, sí. Y claro. también, Ahí sí, pues, perdón, sí. tranquilo. No, que también hay unas tablas que de acuerdo al nivel de acabamiento de la canal hay castigo o bonificaciones, ¿sí? Ujú. Entonces, el acabamiento también tiene un impacto muy importante, no solo en el tema, digamos, financiero a la hora de vender la canal, sino también el acabamiento tiene una altísima correlación con las características reproductivas. Entonces, también es una característica importante en la selección. No que las otras no lo sean. Por ejemplo, peso al nacimiento. El impacto financiero del peso al nacimiento, pues no es fácil de medir. Pero si nosotros tenemos una alta incidencia de distocias en la finca, puede generar un impacto financiero negativo enorme, ¿sí? Entonces, o sea, todas las características son importantes. Ahora, ¿cuáles son más relevantes? Pues las que mayor impacto económico tengan en el sistema productivo. Claro, claro. Pues eso que usted dice, no sé qué tan lejos o cercano puede estar aquí en Colombia que el día de mañana lleguemos a evolucionar que nos paguen no el animal en pie, como se viene haciendo, sino de pronto que se llegue a pagar el rendimiento en canal de cada animal. Sería, a mi juicio, muy interesante. ¿Por qué? Porque los que realmente hacen mejoramiento genético van a beneficiarse y los que no les preocupa el tema, pues tendrán que preocuparse, ¿sí? Porque es indiscutible que hay un impacto del mejoramiento genético sobre el rendimiento en canal de los animales. Claro, claro. Y sobre todo que ahí es donde el ganadero le va a dar más importancia a muchos temas como la parte de la alimentación, la parte de la genética, la selección de los animales, prestarle más atención que sean animales realmente que rindan, no tanto que pesen 600, 700 kilos, sino el rendimiento que tiene esa canal. Entonces, ese dato que usted acaba de contar, la verdad, yo no lo sabía, lo del tema de cómo pagan allá en Brasil el tema de la canal y no como pasa aquí en Colombia, que son kilos en pie. Inclusive en Ecuador lo pagan también en canal. Entonces creo que no está tan lejos que en Colombia llegue eso. La verdad no entiendo por qué Minerva, que es una empresa brasilera, no ha empezado a implementar ese trabajo. Supongo que es pues, por temas del mercado interno, Ujú. pero yo creo que eso pues no estará muy lejos, no estará muy distante porque el, digamos que el lucro del que mata al animal pues finalmente se deriva de la carne y no de las vísceras, ¿cierto? Claro. Acá tenemos una pregunta que hizo Mónica Galvez hace un ratico y dice que si Sí. no es de baja heredabilidad. Bueno, ahí hay que ver la reproducción
hay varias características que en el caso de la NSP evaluamos. La que fue inicial, que fue la más fácil de seleccionar, no porque sea fácil, pero digamos es la que tiene mayor, ¿cómo decirlo?, mayor rapidez de recopilación de información, es la circunferencia escrotal. ¿Sí? Es una DEP, una característica reproductiva que no tiene una baja heredabilidad, es una heredabilidad media en este caso. Ahora, si hablamos de la fertilidad entendido como la capacidad de que la hembra permanezca en el hato y la precocidad sexual, la heredabilidad es más baja que la de la circunferencia escrotal, pero el impacto económico de la fertilidad y de la precocidad es mucho más importante que el impacto económico de seleccionar solo circunferencia escrotal. Entonces, claro, tienen menor heredabilidad, estamos de acuerdo, pero tienen un impacto económico muy relevante, por lo cual no deberían desconsiderarse al momento de hacer la selección genética. Ok. WR Ganadería está preguntando de qué porcentaje promedio es el rendimiento en canal. En promedio. Si gustan, yo reviso aquí para levantar los datos de NSP, yo reviso aquí un sumario que nosotros tenemos, pero en Brasil, en general, casi que todo el mundo habla como media del 50%, pero yo estoy casi seguro que es un poco mayor a eso porque en muchos casos, lo que se habla es que un animal es muy bueno cuando tiene rendimientos del 56, del 57%, a veces llegan uno al 59%. Entonces, pues 50% me parece que ya sería pues extremadamente bajo. Ok, Pero sí es, digamos, que lo que se maneja como en estándar. listo. Juan Pablo, entonces, una vez el ganadero envía la información que ustedes requieren, normalmente son cada 3 meses que ustedes requieren que el ganadero esté mandando esa información en cuanto a pesajes y medidas de circunferencia testicular y además de eso, pesos al nacer de las últimas crías que han nacido, por decir algo, de los últimos 3 meses, teniendo en cuenta que ya 3 meses atrás ya se había mandado esa información. Una vez ustedes procesan la información, un ejemplo, yo le envío toda la información hoy. ¿A cuánto tiempo aproximadamente ya ustedes sacan las estadísticas para poder evaluar y hacer ese análisis de la evaluación genética? Perfecto. Nosotros manejamos, hasta el año pasado manejamos 4 evaluaciones al año. Ustedes mandaban 4 veces datos a la NSP por año y cada envío de datos generaba una nueva evaluación genética, ¿sí? Entonces, digamos, mandaban los datos en febrero, la evaluación salía en mayo. Entonces era trimestral el tiempo, digamos, son 3 meses para poder lanzarla. Eso era hasta el año pasado. Ahora, ¿qué está haciendo la NSP? Como estamos recibiendo tantas informaciones, principalmente de genómica y de muchas otras haciendas que han venido ingresando, para poder actualizar la evaluación con mayor frecuencia, lo que hicimos fue pasar la generación de evaluaciones genéticas, nuevas evaluaciones genéticas, a ser bimestral. Entonces, cada 2 meses está saliendo una nueva evaluación. Con eso queriendo decir que son nuevas evaluaciones, pero el envío de datos trimestralmente se mantiene. Entonces, que el hecho de que haya 6 evaluaciones al año no quiere decir que vayan a mandar pesos 6 veces al año, no. Todavía son y seguirán siendo 4 envíos de pesos al año, pero van a recibir en el año 6 evaluaciones genéticas. ¿Okay? Ok, perfecto. Y esos mismos tiempos se le exigen a los demás países, a los demás ganaderos que tienen ganados y que están dentro del programa con ustedes. Discúlpame, se cortó un poquito. ¿Cómo fue? Que esos mismos tiempos se exigen para los demás ganaderos que están en otros países, o sea que por ejemplo en vez de febrero deben mandar la información dentro de estas fechas y es igual para los demás ganaderos. Sí, en
general se manejan unos calendarios de la NSP, unos cronogramas, y esos cronogramas permiten que el ganadero escoja cuál cronograma quiere hacer parte. Entonces hay un cronograma 1 que envían en enero, dame un segundo, serían enero, abril, julio y octubre. Ese es el cronograma 1. Y el cronograma 2 es febrero, mayo, agosto y noviembre. Entonces, ahí el ganadero escoge dentro de esos meses, de esos cronogramas, cuál se ajusta de la mejor forma a su ganadería y cumpliría con ese cronograma con la NSP. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Cómo, cómo lograr que los ganaderos manden la información que es? Y no de pronto, no sé, aumenten un centímetro de la circunferencia testicular o con el tema de los pesos que no van a tener por pronto alguien supervisando. Bueno, ese es un tema que yo vengo de Colombia, yo pues venía siempre como acostumbrado a que tiene que haber la visita del técnico, porque pues realmente uno quiere la mayor veracidad de los datos. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil, un toro, digamos, sale muy bien evaluado, va a una central de semen, comercializa, no sé, en un año fácil, 1.000, 2.000 pajillas y tiene por lo menos en evaluación genética 100 hijos en el primer año. Entonces, el propio mercado brasilero es el auditor de esas informaciones. Entonces, uno puede de pronto tener ganaderos que le mienten al programa de mejoramiento para querer beneficiar a algún animal, ¿cierto? Pero el mercado inmediatamente, en cuestión de 2 años, ya lo está castigando porque no entregó los resultados eh, que esperaba generar, ¿sí? Entonces, digamos que el propio mercado brasilero es el auditor de todas esas informaciones que los ganaderos envían. Entonces, entre más mentiras vendan, pues más difícil va a ser que esos animales tengan buenos resultados en las evaluaciones con el pasar del tiempo. He visto casos donde hay ganaderías o donde hay ganaderos que dejan de usar material genético de algunas haciendas porque no han tenido los resultados esperados y puede ser uno de los motivos que las evaluaciones se hayan visto afectadas por envíos de datos, no necesariamente por errores intencionales, y eso hay que dejarlo claro. Hay veces que hay envíos de datos que tienen algún tipo de incongruencia o errores que no son, digamos, errores premeditados y también pueden afectar la evaluación genética de los animales. Y otra cosa que hay que tener muy, muy clara, así como uno mejora la evaluación genética de pronto de algún animal que uno le pone un peso adicional, ese aumento de peso en ese animal también va a perjudicar la evaluación genética de los compañeros de ese animal que están en la finca, porque nosotros estamos comparando la ganancia de peso entre los contemporáneos. Entonces, si hay un animal que gana mucho peso, ese animal se destaca, pero asimismo afecta a los otros. Entonces, lo que uno gana con algunos animales lo pierden los otros. Entonces, no tiene realmente sentido estar haciendo ese tipo de cosas. Puede que haya alguna persona que no sea bien intencionada, claro que sí. Eso no voy a decir que todos son pues datos supremamente confiables, Ya. pero es muy claro que principalmente en Brasil el mercado no deja que eso ocurra, digamos, en el largo plazo. Diferente al caso colombiano, que la IATF no es una herramienta tan utilizada en larga escala, entonces hay toros que para tener 100 hijos en una evaluación pues se demoran a veces toda la vida, entonces ahí uno se va a dar cuenta solo ya cuando ya el toro falleció, y Claro. ahí es más difícil. Pero en el caso brasilero, digamos que es muy acelerado el tema del uso de los toros jóvenes, entonces rápidamente uno ya sabe cuáles son los toros que mejor desempeño entregaron en sus crías. Cuando se dice que es muy acelerado el uso de los toros jóvenes, ¿se empiezan a usar a partir de qué edad? Y son toros que también se empieza a sacar semen muy temprano para poder multiplicar esa genética, ¿o a qué se refiere? Sí, digamos que en Brasil la demanda de toros de 2 años es muy alta. ¿Qué porcentaje? No sé decirte,
pero fácil, fácil, en Brasil se contratan por año en todas las centrales de venta de semen 100 toros de la edad de 2 años en el país, ¿sí? Entonces estamos hablando que anualmente hay por lo menos unos 100 toros que están entrando a las centrales para vender semen. ¿Cuántos de esos toros van a ser buenos? Pues eso habría que hacer las cuentas de cuáles realmente perduran en la venta de semen. Pero hoy en día es más rápido aún. ¿Por qué? Porque ya se han hecho muchos estudios y hay una evaluación de la NSP que permite identificar los toros más precoces a través de una evaluación que es de una tecnología 100% brasilera, y esos toros ya los están usando en la edad de 1 año. Entonces hay muchas ganaderías que usan los reproductores con apenas 1 año de edad. Y ha habido casos en Brasil de toros que han entrado a centrales de congelación de semen con 1 año de edad también. Uno de los toros, por ejemplo, que es insignia en el tema de reproducción es el Rem Espía, un toro brasilero, un toro Nelore, que es un toro que siendo Nelore tuvo su pubertad a los 9 meses de edad. Entonces, eh, digamos que cada día es más acelerado y en este momento hay muchas ganaderías que están haciendo embriones de sus novillas de 12 meses y están fecundando esos ovocitos con el semen de los toros con 1 año de edad. Entonces, esa es, digamos, la mayor velocidad posible en el mejoramiento genético, por lo menos en cebuinos. En Holstein tengo entendido que hay becerritos que a los 8 meses ya lo están colectando en Estados Unidos. No sé si vayamos a llegar hasta allá, es posible que sí. Claro. Aparte, Nelore, ¿qué otras razas en Brasil usted ha visto que le han colectado semen en toretes así de jóvenes de 12 meses aproximadamente? En el caso del Brahman, en Naviraí, en la hacienda más, digamos, Naviraí tiene dos haciendas. En la hacienda más grande ellos tienen el hato de Brahman. Allá identificaron un torete de Brahman que dio semen con 9 meses de edad y también lo usaron en la estación de monta cuando el torete tenía entre 13 y 14 meses de edad. Eh, es en el caso del Brahman, pero hay otras razas, hay un compuesto, un sintético en Brasil que se llama Montana, que también tiene una altísima precocidad y también usan los toros con 12 meses de edad. Ok, pero son toros, de lo que usted conoce, son toretes, que la verdad es un toro, Sí, me hace difícil, pero casi de ser. son toretes que han tenido un manejo especial, no sé, media pensión, se les da un suplemento para que tengan mayor desarrollo, o eso ha sido 100% potrero de lo que usted ha visto y lo que está comentando. Hay muchos animales que solo son 100% potrero. Es pura genética de los animales. O en algunos casos con suplementación en potrero. Pero yo creo que una de las consecuencias más graves de sobrealimentar los animales es justamente afectar su Claro. reproducción. Entonces, si bien es cierto, un animal con mejor nutrición tendrá un desarrollo testicular más acelerado, no puede ser un exceso nutricional, tiene que ser una nutrición balanceada para su época o su edad, digámoslo así. Ujú. Súper. Sobre todo que eso es muy importante también saberlo, porque lo que uno tiene conocimiento aquí en Colombia y los ganaderos en general es el tema de que no, el toro empieza a servir a los 2 años, 2 años y medio, pero resulta que se ha avanzado tanto también con el mejoramiento genético y se ha seleccionado en la parte reproductiva que ya hay toretes, que lo que usted está diciendo, con toretes de razas cebuinas que ya empiezan a producir semen de buena calidad a partir de los 9 o 12 meses de edad. Y además en potrero, porque cuando uno acelera un poquito el tema de la alimentación, pues obviamente el desarrollo va a ser mayor, pero cuando eso es mérito 100% genético, ya la cosa es diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Y uno de los puntos más relevantes, en mi opinión, digamos, de hacer ese tipo de identificación, es que nosotros tenemos la posibilidad no solo de multiplicar esa genética, ¿sí? Sino también de identificar cuáles son los animales que pueden, eh, digamos, además de contribuir con precocidad sexual, contribuir con otras características más rápidamente. ¿Por qué? Lo digo, por ejemplo,
tenemos un toro que tiene una evaluación genética importantísima para habilidad materna y fertilidad de sus hijas, Ujú. por dar un ejemplo. Y ese toro tiene un año. Si yo no lo identifico como un toro precoz, yo voy a tener que esperar un año para poder usarlo en mi finca. Si yo ya identifiqué ese toro como un gran mejorador, pues si yo puedo usarlo cuando tiene un año, yo ya me gané un año para poder hacer el mejoramiento genético que deseo con ese reproductor. Entonces, acelero el mejoramiento genético de la ganadería, ¿sí? Claro. Eso es muy importante y a mí me parece que una de las cosas más relevantes es justamente poder usar esos toros para digamos, avanzar rápidamente, porque pues lo lógico es que si estamos haciendo mejoramiento genético, es que las nuevas generaciones sean mejores que las anteriores, ¿cierto? Claro. Y uno como ganadero, ¿cómo sabe si ese torete que uno está desarrollando y que le pone de pronto el ojo para dejarlo en la boca, eh, ya tiene la suficiente madurez sexual? Es únicamente con el tema de toma de semen para evaluar su semen o hay algún parámetro que usted diga que uno le da un indicio para saber si ese torete tan joven de pronto ya está dando semen de buena calidad? La evaluación que hace la empresa que identifica la precocidad sexual, que es Procriar en este caso, es una evaluación bastante completa donde ellos miden la circunferencia escrotal, además hacen ecografía testicular para evaluar la densidad del parénquima testicular y basados en la densidad del parénquima testicular, ellos proceden a hacer una colecta mediante electroeyaculación de los animales. Ujú. Eh, Sin embargo, si nosotros vamos a usar esos toros, no hay discusión. La prueba reina para poder saber si vamos a poder usar ese toro en reproducción es la producción de semen y para ello tendrá que ser colectado. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta que está fija desde hace rato, que Sí, la hace WR Ganadería y es, ¿también llevan estadísticas de razas con propósito lechero? en este caso no. Nosotros solo trabajamos con carne y, por ejemplo, el Bucerá, que es una evaluación, una raza que evaluamos nosotros, eh, la evaluación que hacemos es enfocada en en la producción de carne y de ganancia de peso, fertilidad, etcétera, habiendo una DEP para habilidad materna, pero es una habilidad materna medida a través de la ganancia de peso de las crías y no del ordeño de las vacas. ¿Ok? Ok, listo. Y acá te está haciendo otra pregunta. Doctor Juan Pablo, ¿la genómica qué tan importante es en los animales? Bueno, pues a ver, eh, la genómica no es una verdad absoluta. Parto diciendo eso, ¿por qué? Porque hay gente que cree que solamente con hacer genómica ya, listo, no hay nada más que hacer, no hay que volver a medir los animales, ni pesar, ni nada. No, hay que seguir midiendo porque esa es la única forma de poder calibrar la genómica, ¿sí? De que la genómica sea realmente confiable es a través de un banco de datos muy robusto. Entonces, siempre debemos medir los animales. Nunca vamos a poder decir, ya vamos a dejar de pesar el ganado y ya no. Hay que seguir midiendo. ¿Cuál es el tema? Es que para poder medir el desempeño de las crías de un toro, pues primero el toro tiene que preñar las vacas, las crías tienen que nacer, tienen que destetarse para poder pesarlas y bueno, eso toma mucho tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la gran ventaja y la importancia de la genómica? Poder identificar los animales que tienen mayor potencial genético antes de que las crías nazcan. ¿Es una evaluación totalmente confiable? No lo es, pero es mucho más confiable que el hecho de no tener ninguna información, ¿sí? Entonces, la genómica lo que nos permite es tomar decisiones con mayor confiabilidad, con mayor, digamos, poder de tomada de decisión en animales jóvenes o con pocas crías, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Ganancia de peso. La ganancia de peso yo tengo que esperar que el toro preñe las vacas, las crías nazcan y se desteten por lo menos para poder saber el potencial de ganancia de peso. Eso me puede tomar 2 años Ajá. o 3 años, ¿sí?
porque pues yo preño hoy, nace en el otro año y todo el otro año, Claro, ¿correcto? Pero ¿cuánto voy a demorarme yo para saber cuál es el potencial de producción de leche de las hijas del toro? Ahí son por lo menos 6 años y el toro yo lo empiezo a usar con 2 años, o sea que yo voy a saber cuál es la producción de leche de las hijas del toro solamente cuando el toro tenga 7, 8 años. Ahí ya pasó su momento, claro, ¿sí? Entonces, por eso la genómica es importante para poder tomar decisiones con mayor confiabilidad lo antes posible. claro. Ahí tengo otra pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿no le ha pasado de pronto a algunos animales que se les hizo la genómica cuando estaban pequeños, llámese que estaban de pronto mamando, y que a lo mejor, hablando específicamente de nabilidad materna, salieron negativos, pero a través del tiempo, ya pasaron 5, 7, 8 años, ya todos adultos que ya tenían un número de hijas importantes, el toro no era negativo en leche, como decía en la genómica cuando chiquito, sino que el toro es positivo en leche porque las vacas son de buena habilidad materna. ¿Le ha pasado a usted de pronto alguna experiencia con respecto a este tema? Sí, sí ha pasado, en todas las razas pasa, ha pasado tanto que salen negativos y mejoran, como lo opuesto, Es, que salen positivos y la verdad son muy malos. Ese es el peor claro, escenario, porque la gente lo usa con confianza y lo usa en larga escala y después no saben qué hacer con las hijas del toro, ¿sí? Ese es un problema serio. Ahora, eso es un problema que ocurre frecuentemente, no es tan frecuente, ¿sí? La genómica se equivoca, se equivoca. No voy a decirle a ustedes que la genómica, mejor dicho, puede cerrar los ojos, que vamos con tranquilidad. No. Muchas veces en características que son difíciles de evaluar, por ejemplo, fertilidad de las hijas, la precocidad de las hijas, la habilidad materna de las hijas, todo eso empieza a afectar. Eso sí, digamos, la confiabilidad, entre más, digamos, menos, ¿cómo decirlo? Entre más me demore yo en tener evaluaciones genéticas confiables, la genómica también tiene un menor poder de predicción, ¿ok? Pero es mucho mejor, vuelvo a repito, es mucho mejor tener la genómica que me dé una idea de cuál puede ser el potencial genético de ese animal a no tener nada, porque es que la realidad es esa. Uno cuando va y compra un animal en una finca y no hay ningún tipo de información, ni una tarjeta de una vaca, ni nada, pues uno va al ojo y después uno se va a dar cuenta que el toro sirvió o no sirvió, es cuando ya uno tiene que mandarlo a matar. claro. Bueno, eso es lo importante del tema de la genómica como tal. Inclusive, yo que estoy empezando a hacer en la finca, en Tame, cuando empiezo a identificar esos toretes que me sirven de pronto para padrear en la ganadería por su fenotipo, también porque por genética pueden ser de pronto abiertos genéticamente a un porcentaje de la vaca. Me gusta de pronto la mamá porque es de buena habilidad materna, la vaca se comporta bien, etcétera. Lo estoy teniendo en cuenta y les empiezo a hacer la genómica desde pequeños para tener esa información. Pero me queda la duda, por eso le preguntaba a usted, de qué tan confiable pueden ser esos datos de la genómica y ahí no queda, pues lo que usted dice, mejor tener datos a no tenerlos. Pero hay algunos datos que a uno como que le quedan algunas dudas cuando empieza a mirar las crías de ese toro o cuando ve la leche de las hijas de ese toro, pero es un proceso largo, que toca hacerlo y la herramienta existe, pues obviamente hay que aprovecharla. Pero la creación que usted hace, pues obviamente ya me despeja ciertas dudas que tenía con respecto a ese tema. Sí, ahora hay que tener en cuenta una cosa, Rómulo. La genómica no es una ciencia simple, es altamente compleja y la genómica tiene que tener un respaldo estadístico muy robusto, así como tiene que tener un banco de datos extremadamente amplio para poder ser confiable, ¿sí? Con eso, ¿qué quiero decir? No por el hecho de mandar a hacer genómica en cualquier empresa, quiere decir que esa genómica ya es una herramienta confiable.
¿Por qué? Porque si yo mando a hacer genómica y solamente hay 100 animales evaluados, pues digamos, el potencial predictor de la genómica es muy bajo, porque no tiene un banco de datos que lo soporte, Claro, ¿sí? Entonces, hay que analizar el tema de la genómica con mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay todavía muchas cosas por mejorar. Se los digo yo en el tema de NSP, que NSP lleva más de 10 años haciendo evaluaciones con genómica y la NSP aún está ajustando y mejorando el tema de la genómica, ¿sí? Eso no es un tema, digamos, que se hace rápidamente o muy fácilmente. Entonces, claro, es fundamental tener un banco de información, es fundamental tener un poder, digamos, unas herramientas estadísticas muy robustas y también es muy importante que haya profesionales altamente capacitados que estén haciendo todo el análisis y los ajustes de esas evaluaciones genómicas, porque hay mucha información que llega a un programa de mejoramiento que tiene que ser revisada. No es procesar todo lo que llega. Hay mucha información que le llega a la NSP que tiene que simplemente desconsiderar, no la usa porque no es confiable. claro, ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que están por detrás de la genómica, que no es solamente el hecho de mandé a hacer la genómica y ya lo que me llegó, eso es. Hay que analizar las cosas, digamos, con pinzas, tener cuidado en lo que le puede generar a uno de información. claro. ¿Sí? Un ejemplo, si yo le hice genómica a un ternero hace 5 años, con una muestra de pelos de la borla de la cola, y a este año, ya después de 5 años, tengo ciertas dudas. ¿La empresa como tal es la que hace los ajustes o tengo que volver a tomar otra muestra de pelos de ese animal o ya con los datos que existen ya corren estadísticamente o hacen los ajustes correspondientes o cómo se hace eso? Bueno, yo no soy experto en el tema de genómica, pero lo que entiendo es lo siguiente. Los chips que se vienen usando de genómica cada vez vienen siendo más actualizados, ¿sí? Entonces, digamos que en algunos casos, los chips de genómica que son muy antiguos, ha sido necesario volver a hacer la genómica para poder actualizar esa información, ¿ok? Pero si es una información genómica que no es tan antigua, o sea, no es de los inicios de la genómica, el propio programa es el que hace el ajuste de esa evaluación con base en la información que va recibiendo cada vez que el ganadero envía datos, ¿ok? No hay que volver a hacer la genómica, no es, digamos, una necesidad. Quien tiene que estar haciendo los ajustes permanentemente en cuanto al tema de el potencial genético del animal es el programa de mejoramiento. Es por eso que nosotros mandamos datos trimestralmente, ¿sí? Para poder estar ajustando esas evaluaciones. ¿Okay? Listo. Volviendo otra vez al tema de pesos al nacimiento en Brasil, los reportes que tienen allá son reales o son un poquito a lo que hay aquí en Colombia, que algunos sí reportan la verdad, otros de pronto no hacen ese tipo de reportes. Ustedes allá o allá en Brasil, ¿qué tan avanzados están con el tema de los reportes del peso al nacimiento? Bueno, si hablamos de Brasil como un todo, ¿sí? Eh, Indiscutiblemente la mayoría de gente no pesa el ganado, Ok, ¿sí? No pesa el becerro al nacimiento. sí, También porque hay haciendas pues o sea, nacen 100 becerros en un día, entonces pues se dificulta un poco el tema, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de programas de mejoramiento genético, donde las haciendas son destinadas a la producción de toros, sí hay digamos, pues una preocupación por mandar datos verídicos de peso al nacimiento. Muchos tienen un potrero de paridera que tienen un kiosquito acomodado perfectamente para que
Listo, estamos nuevamente aquí conectados. Tuvimos un inconveniente. No sé qué pasó. Nos sacó un momento a otro el internet. Hola Juan Pablo. ¿Qué más? Digo, ¿Fui yo allá? ¿Cómo no qué sé qué pasó? pasó. Yo cuando me di cuenta salió el resumen ahí del live y yo dije, ¿y aquí qué? ¿Qué pasó? Y yo esperando a ver si nos conectamos y no, ya me había sacado, entonces aproveché que nos sacó el internet, no sé, entonces lo que hice fue grabar porque ya llevamos una hora de programa, entonces para no desperdiciar esa hora, por eso me demoré un poquito mientras que lo colocaba como un post y ya quedó disponible, pero menos mal que no se eliminó esa primera parte. Perfecto, excelente. Sí, entonces no, pues estamos nuevamente acá, nuevamente saludar a las personas que están conectadas, son las 7:05 de la noche aquí en Colombia. Eh, y retomamos otra vez el tema que estamos hablando con el médico veterinario Juan Pablo, que nos está explicando acerca de todo el trabajo que vienen desarrollando con la empresa, con la NSP en Brasil y obviamente con algunas ganaderías que ya están trabajando aquí en Colombia. Inclusive hace un ratico por ahí que estaba conectado Camilo Manrique, que también está trabajando con ustedes y enviando esta información a la NSP. Sí, sí, Camilo ya entró el año pasado y ahí estamos trabajando en la base de datos de él. Eh, entonces, creo yo que va a ser una de las ganaderías bien representativas en el tema de Brahman en la NSP, porque Camilo indiscutiblemente es uno de los ganaderos, creo yo, más juiciosos que hay en el país. Pero, aquí hay una pregunta que hace Luismi Moreno y ¿de qué futuro le proyectan las razas tropicales de carne Brahman, Gusera, Nelore según su experiencia? Pues, a ver, yo he tenido la oportunidad de ver tanto en Colombia como en Brasil el trabajo de ganaderías que tienen digamos, ambos grupos raciales, tanto cebuinos como taurinos o sintéticos, ¿sí? Y yo no tengo la menor duda de que el tema de rusticidad del cebuino es una de las ventajas más importantes de ese grupo genético. O sea, el Bos indicus ya está listo para trabajar en las condiciones tropicales tan difíciles que nosotros tenemos en nuestros países. Las razas eh, taurinas, pues indiscutiblemente tienen una dificultad muy grande de adaptación y las sintéticas están en el medio. Sí, Entonces, las sintéticas de pronto no sufren tanto como las taurinas, pero sí hay mayor incidencia de ectoparásitos, de hemoparásitos. Entonces, yo no creo que sea viable a futuro que en los países tropicales deje de haber el uso de cebuinos para la producción de carne o leche. Eh, Principalmente en los sistemas de ganadería extensiva o intensiva a pasto que nosotros podamos tener en nuestros países tropicales. Por eso es tan importante la generación de mejoramiento genético en esas razas cebuinas para que sean tan competitivas como las taurinas en productividad en las condiciones tropicales que nosotros tenemos. claro. Eh, una de las preguntas que tenía por hacerle es de las ganaderías colombianas que usted ya conoce y que están trabajando de la mano con la NSP, ¿cuál de pronto puede ser la que más tiempo o más años lleva de estar vinculada con ustedes? Eh, las, las ganaderías que comenzaron en la NSP son Realwood de Nelore en Planeta Rica, Córdoba, Rancho Acajure en San Carlos de Guaroa, en el Ajá, Meta, y Hacienda Las Galias en Ansermanuevo, Valle del Cauca. La primera que entró es Hacienda Las Galias en Ansermanuevo. Y ellos entraron en 2018. Entonces, este año, a finales del 2023, ya estarán cumpliendo 5 años en la NSP. ok. Y la proyección que de pronto ustedes tienen dentro de la ANSP
para involucrar más ganaderías, para darse a conocer también en otros países. ¿Cómo ven esa proyección y ese futuro? Pues hombre, yo la verdad, Rómulo, pues yo estoy muy contento con la expansión que hemos tenido. ¿Por qué? Porque cuando empezamos eran 3 ganaderías. Hoy en día yo tengo en mi cartera 18 ganaderías de Colombia y 4 de Ecuador, en un periodo de 4 años, Ujú. ¿sí? Eh, digamos que la principal expansión se dio en los criadores de Nelore porque es, digamos, la raza que más ha estado involucrada con la NSP, ¿sí? Digamos, es como que fue un voz a voz del Nelore inicialmente de ir ingresando a la NSP, pero también han venido ingresando las razas Guceray y Brahman. Entonces, yo creo que con el Guceray y el Brahman va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió con el Nelore, que habrá más ganaderías que puedan estar interesadas en ingresar a la NSP. Eh, entonces, la proyección, yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que vamos a tener la fortuna de contar con por lo menos unas 25 ganaderías en Colombia. Eh, no sé pues en cuánto tiempo, pero yo sí creo que vamos a llegar a esa cantidad eh, en los próximos años. Y en cuanto a la expansión, digamos, internacional, pues la NSP hoy en día está en Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, enviando datos, digamos, de ganaderías en esos 6 países, y también hay ganaderías que ya están haciendo el proceso de ingresar en Argentina, en Perú y en Costa Rica. Entonces estaríamos hablando, si llegamos a todos esos países, efectivamente, de 9 países. Entonces, pues casi que es toda América del Sur, ¿sí? Eh, entonces, en cuanto al crecimiento de la NSP, ha sido muy interesante. Venezuela creo que va a tener un crecimiento interesante también. Hay un colega, el doctor Luis Camaripano, que está al frente del tema y va a ser bien interesante que puedan entrar porque hay en Venezuela unos programas de mejoramiento genético bastante robustos en Brahman. Entonces, creo que ahí hay un potencial muy grande de expansión también. Y bueno, en los otros países también obviamente hay muchísimas ganaderías, incluyendo Colombia, que pues en Colombia está el potencial gigantesco con el Brahman, que indiscutiblemente es la raza dominante en nuestro país. Claro. ¿Cuántos animales o cuántos ganados pueden tener ustedes información? En este momento tenemos más de 4 millones de animales en evaluación genética. Juntando todos los animales que tienen evaluación genética en la NSP, el banco de datos pasa ya a los 4 millones de animales. ¿Cuántos activos en este instante? No sabría decirte, pero sí el banco completo, tanto de animales antiguos como los de ahora, más o menos llega a esa cantidad. Ok. En cuanto me dijo, pues sí, que llevan recolectando esa información. ¿Cuánto Sí, tiempo? Pues comenzamos, así comenzar en 1996. que fue cuando se fundó. Sí, Sí, señor. ok. Aquí Bueno, pues, tengo unos datos. Nosotros tenemos más de 4 millones, 4,1 millones de animales evaluados. Eso al cierre del año pasado, ajá, al cierre del año 2021. Pero además de eso, perdón, a mediados del año 2022, porque eso salió en el sumario de evaluación, tenemos un banco de datos de más de 14 millones de pesajes y más de 2,7 millones de circunferencias escrotales, como para tener digamos, una noción del volumen de datos que manejamos. claro. ¿Cuál puede ser una de las tantas ventajas que tienen las ganaderías que están dentro de la NSP? O las personas que de pronto tienen como que no conocían este programa, y cuál puede ser esas ventajas y ese plus que le pueden dar a esas ganaderías. Bueno, digamos que hay varias ventajas.
hecho de tener la posibilidad de incluir toda la información fenotípica que quieran recolectar, tanto de evaluación morfológica como de eficiencia alimenticia, de características de la canal, de las propias medidas de pesaje y circunferencia, además pues de las DEPs reproductivas, como por ejemplo programas de precocidad sexual, pero es, digamos que, uno de los beneficios. Otro de los grandes beneficios es la plataforma online que tenemos en la NSP, donde tienen acceso a todas las informaciones, tanto de la evaluación genética como las informaciones de pedigrí, evaluaciones, digamos, del hato como un todo, ¿sí? Nosotros hacemos una recolección de todas las informaciones y hacemos un procesamiento para entregarles a los ganaderos gráficos de evolución genética para que analicen cómo viene evolucionando genéticamente su hato en diferentes características. También hacemos el análisis fenotípico de ganancia de peso, de circunferencia escrotal en el hato, ¿sí? Además de eso, cuentan con la evaluación genética de todos los animales, tanto del animal del becerro que acabaron de reportarle a la NSP, como del toro reproductor y de todas las vacas. O sea, ustedes tienen acceso a todas las informaciones que deseen de sus animales en cuanto a evaluación genética se refiere. Ese es otro gran beneficio. Y en mi opinión, el principal beneficio es poder usar el programa que tenemos para hacer apareamientos dirigidos. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente en las ganaderías en Colombia se hace la programación de las vacas basados en las características morfológicas de la vaca y busca uno a través del uso del toro potencializar lo que la vaca ya tiene correcto y mejorar lo que puede ser una falencia de la vaca. Eso solo en la parte fenotípica, pero a la hora de analizar la parte productiva, la evaluación genética ofrece la posibilidad de usar en un software todos los toros que yo quisiera poder usar en la finca con las vacas que yo tengo, y el software me dice cuáles son los mejores toros para poder usar en cada una de las vacas de la hacienda. Entonces, ahí creo yo es el potencial más importante. ¿Por qué? Porque es que yo, además de corregir la parte morfológica en la programación de mis vacas, también corrijo la parte zootécnica. Entonces, tenemos digamos, esos dos pilares para poder hacer mejoramiento genético. Así es como se hace el mejoramiento genético aquí en Brasil, y es en gran medida como se ha logrado, eh, digamos, que llegar a producir toros que son mejoradores en múltiples características. Son toros multicualificados. Son toros que te mejoran al mismo tiempo ganancia de peso, habilidad materna, precocidad sexual, fertilidad, área bajo el lomo, un único reproductor, ¿sí? O sea, se vuelven casi que un paquete tecnológico el semen de ese toro. Entonces, esa es la gran ventaja, creo yo, de poder participar de los programas de mejoramiento. Claro. En cuanto al ranking que ustedes tienen con la base de datos, las estadísticas que ustedes sacan, también se puede sacar el ranking. Por ejemplo, si yo tengo un toro que le estoy vendiendo semen y resulta que de pronto en el ranking quedó dentro de los primeros puestos, pero esos primeros puestos usted lo puede sacar únicamente el ranking de las ganaderías aquí en Colombia y también a nivel internacional con con los demás países. Claro, entonces eso es fundamental. La evaluación genética nuestra evalúa a todos los animales de la NSP en conjunto. Entonces, el animal, vamos a dar un ejemplo. En el caso de la ganadería de ustedes, vamos a escoger el toro galeno. El toro galeno es muy bueno en ganancia de peso. Si ese toro sale muy bien evaluado en ganancia de peso dentro de la NSP, ese toro va a ser bueno en transmitir ganancia de peso en cualquiera de los países donde hay atos asociados a la NSP. Entonces, el galeno está siendo comparado con los atos bolivianos de Brahman, con los atos paraguayos de Brahman, con los atos venezolanos de Brahman, con los atos brasileños de Brahman. Entonces, el animal está siendo rankeado a nivel internacional. Eso es una de las grandes ventajas, y es por eso que la NSP lanzó el programa de la evaluación del Brahman latinoamericano, buscando justamente poder hacer esa conexión de información en los atos
de América Latina como un todo. Ese ranking lo podemos hacer en Colombia sin ningún problema, que es lo que se viene haciendo en Bolivia. La NSP anualmente genera un sumario o digamos una evaluación genética de todo el programa y también genera una evaluación genética solo de todos los bolivianos, tanto en el Ore como Brahman. Entonces podemos hacerlo exactamente en Colombia, solo que creo yo que será cuando ya tengamos un volumen de informaciones más representativo. Claro. Pues ese tema también es muy interesante porque no es solo lograr el ranking de estos animales aquí en Colombia, sino también tener información y poder ser comparados con la misma raza, pero en otros países, y poder tener rankeados los animales que son importantes. Inclusive uno también puede hasta desconocer, uno cree que el importante es galeno, resulta que el importante es otro toro que de pronto uno no le prestaba atención y puede estar de pronto hasta mejor rankeado. Eh, porque lo que uno hace es prácticamente el ojímetro. En este caso ya son con datos, con estadísticas, con todo absolutamente medido y obviamente por eso hace que sea mucho más confiable. Claro, no, eso a mí me parece que es uno de los mayores potenciales de ingresar a la NSP, es que uno ya entra a ser comparado con ganaderías de otros países que vienen haciendo otros tipos de trabajos y además creo yo que para quienes salgan bien calificados, la posibilidad de abrir mercados internacionales a través de esa evaluación genética. Claro. Juan Pablo, ¿qué le parece si vamos a sortear una de las gorras de ANSP? De una. ¿Sí? Entonces, contemos De un esta. poquito. Sí, perfecto. Para las personas que estaban aquí, que están desde un comienzo y que poco a poco se han ido conectando, entonces vamos a explicar en qué consiste estos sorteos. Yo voy a hacer una pregunta referente a algún tema que Juan Pablo haya mencionado y ustedes empiezan a responder. Esperamos que hayan siquiera más de 10 respuestas. Juan Pablo me da un número y yo los voy leyendo y vuelvo, repito. El número que me sale aquí en la pantalla, por ejemplo, me dice el 2. Es el 2 que me sale en la pantalla y a ustedes puede ser que usted sea el ganador, o sea, otra persona, pero eso depende mucho del internet, porque me ha pasado en algunos live que la persona dice, no, yo era el ganador, porque no me lo gané yo, no sé qué, me mandan la foto pues de los mensajes y les digo, mi mensaje que yo leí era diferente. Entonces es como para aclarar ese tema. Y lo otro que me decía Juan Pablo es que las gorras, como usted se encuentra en Brasil, no sé usted cuándo más o menos regresaría aquí a Colombia para tener una idea. Bueno, entonces van a tener que tener paciencia porque yo vuelvo seguramente a mitad de año, pero yo me comprometo a despacharles las gorras cuando llegue a Colombia. No hay problema. ¿Listo? Es que mandarlas por DHL vale 10 veces lo que valen las Sí, gorras. claro, no, tranquilos. Eso no hay problema, que la gente es consciente y ya saben que a tener paciencia y esperar hasta mitad de año que usted esté nuevamente acá para hacer la entrega de las gorras y hacemos la salvedad públicamente para que ustedes también sepan. Y si la Listo. quería ya, pues entonces mejor no partir. Ustedes tienen paciencia, entonces vamos a ver, a, a la primera pregunta para la primera gorra. Y es la siguiente. ¿En qué año fue fundado la ANSP? Usted lo comentó al comienzo y hace poquito le volví nuevamente a preguntar y usted dijo el año en que fue fundado la ANSP. Vamos a ver qué nos dicen acá. Saludos a nuestro colega Sergio Velandia, que está por acá también conectado. Eh, Bienvenido, Sergio. Excelente. Listo. ¿En qué año fue fundada la NSP? Esperemos más respuestas, a ver qué dicen. Y yo voy a apuntar por acá en este papel. Listo, ya tengo varias respuestas. Saludos, Francisco, lo veo por aquí conectado en este momento, Francisco Rodríguez. Bueno, ya tenemos ya varias respuestas y yo creo que ya. Regálenos un número del 1 al 10, por favor. 10. Listo, entonces el ganador es el 10. Y los empiezo a leer.
El primero fue Edwin Segura, el segundo Diego, tercero ganaría San Gabriel, cuarto ganaría SD, quinto Camilo Manrique, sexto Hacienda La Bonita, séptimo Juan Zapata, octavo Jordi, noveno Sergio casi y décimo Salva Martínez MB. Salva, voy a poner aquí la cuenta. Y es correcto, 1996. Salva Martínez MB. Listo. Perfecto. ¿Cuántas gorras me dijo que se van a sortear en la noche de hoy? 4. Cuatro. Ahora faltan 3. Listo. A ver, no sé si hacemos de pronto el siguiente sorteo. Como guste. Listo. Aquí tengo, es que no sé, bueno, sí, igual usted ya dijo ese dato. ¿En cuántos países tiene presencia la NSP? Usted dijo que son tantos en total en este momento y que hay una proyección con otros poquitos más. No sé cuál de las dos respuestas de pronto sea válida. No sé. No, pues pongamos la de, Los que ya están. ¿cómo? Sí, las que ya están. Sí, porque los otros son los que de pronto están en proceso, pero todavía como que ahí van. Pero usted dijo en total tantos países que ya tienen presencia, que están enviando datos, etcétera. Ujú. Listo. Ya empezamos a responder. Aquí uno se da cuenta que cuando alguien de pronto responde mal, los demás siguen respondiendo. Copia y pega, o que o cuando no escucharon bien al comienzo cuando usted mencionó. Listo, bueno, aquí hay varias respuestas. Hay varias respuestas. Perfecto. Entonces, un número del 1 al 10. 3. Ok, el 3. Voy a leer por acá, desde acá. Comenzamos con Hacienda La Bonita. La respuesta correcta son 6 países, ¿no es cierto? Listo, Correcto. para aclarar. Entonces, el 3, el 3 da en una respuesta que no es correcta. Voy a leer, bueno, defíname usted, leo los 3, así sean respuesta que no sea correcta, la que sigue es la ¿No? ganadora, o leo la tercera respuesta correcta nomás. Sí, la tercera correcta. Yo creo que, porque es lo que usted dice, eso se empiezan a responder de todo. Entonces, pues, Claro, entonces mire, la primera persona que respondió bien fue Ganadería Cabrera Gómez, 6. La segunda, paso por acá, Hacienda La Bonita. Y el ganador o la ganadora, en este caso, es, a ver, aquí está, JEBB, lo apunto por acá. La cuenta JEBB 1213, que dijo 6. Perfecto. perfecto. Entonces quedan pendientes dos gorras. Paciencia. Pero yo las llevo. No, no hay problema. Ya de antemano eso se sabe, eso no hay ningún inconveniente. Listo. ¿Usted cómo ve el tema del mejoramiento genético aquí en Colombia, con las herramientas que hay, con lo que viene haciendo Asoceu, con el mejoramiento genético que están haciendo los ganaderos, cada uno por su lado o como gremio? ¿Usted cómo ve ese potencial de mejoramiento genético acá? Bueno, a mí me parece que los ganaderos colombianos han hecho un trabajo simplemente extraordinario en estandarizar el modelo morfológico del animal que desean. Uno va a una feria de ganado en Colombia y salen 50 toros donde las diferencias son muy pequeñas. Es impresionante, o sea, la estandarización del ganado Brahman en Colombia es impresionante
El Nelore está comenzando y creo yo que viene mejorando a pasos agigantados y es muy gratificante ver lo que ha venido haciendo. El Gucerat me parece a mí que también en la Feria Nacional vi unos animales muy, muy interesantes. Entonces yo creo que en la parte morfológica ha sido muy claro el avance en la parte de mejoramiento genético en el país. Ujú. Creo yo que los ganaderos en Colombia tampoco han sido descuidados con el tema productivo. Hay ganaderías muy importantes que son muy rigurosas en la parte de selección zootécnica. La vaca que no da leche no la reproducen. La vaca que tiene muchos días abiertos también sale. Los animales, por ejemplo, que son eh, muy tardíos en cuanto a precocidad, novillas que no se preñan también, pero o sea, todos sabemos que eso no es una realidad en el 100% de las ganaderías, ¿sí? Entonces a mí sí me parece que en Colombia podríamos tener un mejoramiento genético mucho más estricto en la parte zootécnica a través de la selección de los animales con mejores índices productivos y el descarte de los animales de peores desempeños reproductivos. Yo soy testigo de algunos casos donde la vaca que no se preña es la que se convierte en donadora, porque esa es la que hay para aspirar. ¿Sí? Entonces, pues estamos multiplicando lo que no deberíamos multiplicar. Sí. No estoy con esto diciendo que en otros países no ocurra, ocurre en todos lados, eso es claro, pero a mí sí me parece que podríamos ser mucho más rigurosos en esa parte zootécnica en la selección y la herramienta, digamos, que uno podría utilizar con mayor, digamos, facilidad para poder acelerar el mejoramiento genético en esas características, indiscutiblemente la evaluación genética. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que eso es muy importante. Otra cosa que a mí me parece, pues que no tengo claro por qué ocurre eso, pero me llama mucho la atención cuando yo analizo la evaluación genética de la SOCEU en el Brahman, que los toros antiguos permanecen siendo líderes por mucho tiempo. Entonces, no hay un recambio generacional como ocurre en el Holstein, ocurre en el Angus, ocurre en el Nelore, donde uno ve que todos los años vienen saliendo animales mejor evaluados, mejor evaluados, mejor evaluados, porque hay mejoramiento genético rápido, constante. En el Holstein, prácticamente que cada 3 meses hay un nuevo super toro, ¿sí? En el Brahman uno puede ir a ver las evaluaciones y muy raramente aparecen toros nuevos que se destacan demasiado. Entonces yo quisiera que en el caso de Colombia ocurriera como en las otras razas, principalmente en las razas que más hacen mejoramiento, que tuviéramos la posibilidad de tener muchos toros jóvenes con muy buenas evaluaciones para poder hacer un mejoramiento genético más acelerado, principalmente en características productivas, porque a la larga lo que paga las facturas es el kilo de ganado gordo o de becerro destetado. Sí, no, nadie le paga a uno más por tener una anca más nivelada o por tener todos los pelos de la cola negros o por ser más rojo cereza. Eso no repercute en nada a la hora de vender el novillo en el gancho. Claro. ¿Sí me va a entender? Entonces, no estoy con eso diciendo que eso no sea importante. Quiero que quede muy claro que todas esas características y criterios de selección son muy importantes, pero no podemos descuidar la parte productiva que a la larga es lo que paga las cuentas. Claro. Pues ahí es donde debe haber como un balance entre los datos productivos y la parte fenotípica, que no Totalmente de solo acuerdo. el animal de pronto que porque es bonito, a lo mejor en la parte productiva o en los parámetros reproductivos de pronto no es tan eficiente, o puede ser que coincida, pero es parte del trabajo que vienen haciendo algunos ganaderos, que de algún otro modo de pronto la asociación también ha hecho cierta presión, eh, dando ciertas recomendaciones a ganaderos para descartar aquellas vacas que de pronto por temas reproductivos hay que eliminarlas. Y eso es un trabajo a largo plazo además, porque Sí. lastimosamente con el tema genético todo es a largo plazo. Uno no puede obtener nada en 5 meses, en 6 meses, todo eso en años.
No, y nosotros infelizmente luchamos, o bueno, no infelizmente, nosotros lo hacemos con mucha pasión y nos encanta lo que hacemos en cuanto al tema ganadería, pero la realidad es que la especie bovina es la más lenta para hacer mejoramiento de todas las especies de interés zootécnico, porque uno en aves o en cerdos o en peces, el mejoramiento genético solo por el hecho de tener un periodo de gestación más corto o bueno, de incubación o lo que sea pues acelera más rápido, va más rápido el mejoramiento por un simple intervalo generacional. En el bovino, pues jamás vamos a poder reducir la gestación a 6 meses. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar con la especie que ya trabajamos y eso tiene unos ciclos biológicos que no tienen cómo ser recortados. Claro. Cuéntenos un poco acerca de Naviraí, de la empresa que también es, se puede decir que estos son socios fundadores, sí. Claro, sí, es una de las haciendas fundadoras de la NSP. Naviraí es una empresa familiar fundada por el señor Claudio Sabino Carvalho. Comenzó en 1965, curiosamente criando burros pega, no fue criando ganado. Y ya después de empezar la cría de los burros, empezó la cría del ganado. Eh, y desde 1965 viene haciendo un desarrollo de selección genética con un énfasis muy claro, el equilibrio de la parte morfológica y productiva. Entonces, digamos que Naviraí no se preocupa por tener el animal de mejor evaluación genética de la raza. Ellos trabajan con 3 razas bovinas diferentes, que es en el caso Nelore, Brahman y Brangus. Y dentro del Nelore, tanto el Nelore mocho, que es el Nelore genéticamente sin cuernos, y el Nelore, digamos, convencional que tiene cuernos. Y Naviraí siempre se ha enfocado es en eso, en buscar el equilibrio tanto de la parte zootécnica como de la parte morfológica, y por eso tiene un lema que él le llama el 3P, que son buenos en las pruebas, quiere decir en las evaluaciones, buenos a pasto y buenos en las pistas. Eso es como lo que siempre han buscado eh, lograr. Y sin duda alguna es uno de los trabajos más difíciles porque lograr unir la morfología con la productividad es un trabajo bastante complejo. Hay que producir muchos animales para poder encontrar esos individuos sobresalientes. Claro. ¿Cuántos animales conforman esa ganadería? En total, no sé decirte cuántos animales hay, pero son más o menos 2.000 vientres en estación de monta al año, entre todas las operaciones que maneja. Son 2 haciendas principales, una en Uberaba, que es donde yo trabajo, y la otra en Naviraí, que es el municipio en el estado de Mato Grosso del Sur, y allá también hay otra hacienda que es en Arriendo, donde también hay una operación de cría de ganado puro. Ok. Dentro del tema de pista que saca Naviraí, ¿cómo les ha ido en los últimos años? La realidad es que Naviraí desde 1988 no participa en pistas. ¿Por qué dicen que es bueno en pista? Porque los animales cumplen morfológicamente con todos los criterios que uno desearía en pista. Tanto es que los principales premios de la raza Nelore en Colombia en los últimos 2 años, más del 70% han sido genética Naviraí. Y de los toros mejor rankeados en las pistas brasileras, por lo menos son 3 toros de la hacienda Naviraí. Solo que Naviraí per se no va a pista. No es digamos, el trabajo orientado a la pista, sino orientado a la producción, pero sin olvidarse de los criterios morfológicos. Listo. Juan, yo quería hacerle esta otra pregunta. ¿Qué recomendación usted le da a los ganaderos que están conectados para mejorar genéticamente los animales? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted le da a ellos? Bueno, pues digamos
que la recomendación fácil desde la posición en la que estoy ahorita, pues es meterse a la NSP o a un programa de mejoramiento genético para que los puedan apoyar en eso, ¿correcto? Pero pues no necesariamente todas las personas tienen la capacidad o la logística para poder entrar a un programa de mejoramiento genético, a pesar de que nosotros también evaluamos ganado comercial, no solamente ganado puro. Pero pues hay ganaderías que de pronto no cuentan pues, con las infraestructuras o el equipo de trabajo que pueda apoyar esa actividad en un programa. ¿Yo qué sugiero? Yo sé que eso es polémico en Colombia, pero yo creo y soy un fiel Convencido. promotor de eso, es que la mejor forma de seleccionar es descartando lo que no sirve en la finca. Y la única forma de identificar a los animales que hay que descartar es compararlos a todos en las mismas condiciones. De nada me sirve mirar el intervalo entre partos de una vaca que parió digamos, al inicio del verano, y esa vaca no tuvo las condiciones nutricionales para poderse preñar, y compararla en días abiertos con una vaca que parió al inicio del invierno y tuvo toda la comida disponible para poderse preñar. Entonces, ¿qué necesito? Que todas las vacas estén en la misma época para poder saber cuál es la que realmente tiene mejor Sí. fertilidad. ¿Cuál es el becerro que más gana peso? ¿Cuál es la vaca que más da leche? Yo tengo que compararlos en grupos contemporáneos que están bajo las mismas condiciones para poder identificar cuál es el animal que realmente llega a cumplir con la que yo deseo para mi finca. Y eso quiere decir que no hay otra alternativa que hacer estación de monta. Y yo sé que en Colombia no estamos acostumbrados con eso. Hay gente que uno le dice estación de monta y se enoja, pero la realidad es que si yo no tengo cómo comparar el animal con otro animal que esté exactamente comiendo lo mismo, con el mismo manejo en las épocas similares, pues yo no sé si ese animal es bueno o es malo, porque no tengo un punto de comparación. Entonces, además de muchas otras ventajas de la estación de monta, yo creo que lo más interesante que puede hacer un ganadero es hacer estación de monta y todos los animales que tengan un desempeño muy por debajo de lo que está en promedio de su ganadería, esos animales no tienen ningún mérito para quedarse en su hacienda. Habiendo dicho eso, seleccionar los animales que tienen peor desempeño productivo, tanto en fertilidad como en la viabilidad materna, en ganancia de peso, etcétera, y reproducir principalmente los animales que cumplen con todo lo que yo deseo. ¿Qué quiere decir eso? Las vacas que paren una vez al año, las que se preñan en el primer servicio, las que destetan los becerros más pesados, y hacer mucha presión de selección en las vacas, porque a la larga, si el ganadero es propietario de su finca, de su tierra, el principal patrimonio de su hacienda es la tierra, pero el principal patrimonio en cuanto a los animales son sus vacas. La vacada es el patrimonio más representativo. Y dejar vacas improductivas en la finca es la forma más fácil de perder plata. Entonces yo creo que uno debe ser, digamos, justo con sus animales. Tiene que ofrecerles las condiciones mínimas para que ellos puedan realmente producir. Yo no lo puedo exigir a una vaca que me entregue un becerro al año si no tiene que comer, Sí. ¿cierto? Pero si todas las vacas están comiendo en las mismas condiciones, tienen una comida adecuada y hay una vaca que realmente no se preña, pues esa vaca no tiene razón o motivo alguno para quedarse en la finca. Perfecto. Bueno, Juan, yo creo que podemos rifar las siguientes dos gorras que hacen falta De una. y vamos a hacer esta pregunta y vamos a tener dos ganadores automáticamente con las respuestas que ustedes den. Entonces, la pregunta es la siguiente, usted empieza a responder, luego Juan Pablo me da dos números y aquí sacamos los dos ganadores de las dos gorras que hacen falta. Listo. Eh, a ver cómo sería, cuántos...
Juan Pablo habló hace un rato sobre un banco de datos que cuenta la NSP. ¿Con cuántos animales cuenta ese banco de datos de la NSP desde que comenzaron? Él dio, inclusive vamos a dejar válido dos respuestas, porque usted dijo tantos y después se verificó y era un poquito más. Entonces, vamos a... Sí, puede ser más de tanto o el número Exacto. exacto. Sí. Entonces, Perfecto. ¿cuánto, qué nos dice aquí? ¿Cuántos, sobre cuántos animales es el banco total de datos que cuenta la NSP? Perfecto. Listo, aquí ya empezaron a responder. Ajá. Listo. Siguen respondiendo. Son los animales, ¿correcto? Animales, La cantidad de no animales. datos, no datos, no. Es total de animales que cuenta ese banco de datos que ustedes tienen. Total de animales. Así es. Listo, entonces regáleme dos números, del 1 al 10. Listo, sería el 5 y el 8. Ok, 5 y 8 lo apunto por acá. Entonces, la respuesta correcta es de 4 millones o 4,1 porque usted fue verificó, no sé qué, y son 4,1. Entonces, el que haya dicho 4 o 4,1 es válido. Y empezamos Perfecto. con Ganadería Cabrera Gómez, el primero, luego Alexander 2, Edwin 3, haciendo la bonita no es correcto, 3, tenemos 4 para Diego y el ganador con la respuesta quinta es Juanda. Deme un segundo, yo apunto por acá. Juanda, Juanda TRUC. Listo, dijo también 4 millones. Esa sería la respuesta 5. Y usted me dijo la otra es la 8. Listo. La otra, vamos a ver, 4. 5 para Juan Torres, 6 para Ganaderías San Gabriel, no, perdón, 5 5 6 perdón, para Juan Torres, 7 para Ganaderías San Gabriel y 8 es para la cuenta de Pena Damián. Pena Damián. Listo, aquí ya quedaron apuntadas las cuatro cuentas. Ustedes ya saben, toca esperar hasta mitad de año que Juan Pablo regrese aquí a Colombia para hacerle la entrega de estas gorras que, por cierto, muy amablemente de parte de suya y de la ANSP ¿No? quisieron darles estos obsequios a las personas que estuvieron aquí participando. Con mucho No sé, Juan gusto. Pablo, de pronto algo relevante, algo que de pronto haya faltado por mencionar, de pronto alguna pregunta que de pronto usted cree que no se ha resuelto alguna duda o algún comentario que de pronto haga falta para terminar ya el live como tal. Bueno, pues de mi parte, ¿yo qué puedo decir? En la NSP, ¿por qué me metí yo a la NSP? ¿Sí? La NSP, cuando yo vine a Brasil acá a hacer mis estudios, mi pasantía, etcétera, cuando yo vi, era una asociación que era muy fuerte y que se usaba con la evaluación que genera la NCP se usaba y se usa con mucha, digamos, mucha relevancia a la hora de seleccionar los toros que se van a usar en las vacadas comerciales y obviamente en los ganados puros. ¿Por qué me pareció importante? Porque la ANSP le entrega una evaluación de un animal que prácticamente se convierte como en un manual de instrucciones. Use este toro para mejorar leche, para mejorar grasa dorsal, para mejorar área del lomo. Use este toro para mejorar ganancia de peso. Este toro no lo use en novillas porque tiene alto riesgo de generar partos distóxicos. Entonces, es toda una serie de informaciones que reciben que le va a permitir tomar buenas decisiones en su ganadería
con base en una cantidad de informaciones que el ganadero por sí solo va a tener mucha dificultad para poder procesar toda esa cantidad de datos dentro de su propia finca, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la NSP inicialmente? Para poder tomar buenas decisiones, pero a largo plazo va a tener un impacto mucho más relevante. Y es que a largo plazo la NSP le va a permitir generar un dato mucho más estandarizado en indicadores o técnicos y ojalá sea estandarizado para los mejores indicadores o técnicos. Porque cuando nosotros estamos haciendo selección genética, nosotros lo que estamos haciendo es producir semilla mejoradora. Es como cuando uno va a hacer un cultivo, uno no va y siembra el maíz que de pronto tiene por ahí un vecino en un jardín. Uno va y compra la semilla certificada. Eso es lo que uno produce a la hora de hacer un programa de mejoramiento bien juicioso, una semilla certificada para hacer mejoramiento genético. Entonces, a largo plazo, ¿qué es lo que queremos tener como cualquier ganadero? Vacas más productivas, que no fallen en la reproducción, que tengan un buen becerro, que preñen fácilmente, además que los animales tengan excelentes ganancias de peso, rendimiento en canal, etcétera. Entonces, el mensaje que yo quiero dejarles es, así no sea la NSP, pero obviamente priorizando la NSP, busquen siempre las herramientas genéticas que les van a permitir tener animales que productivamente van a entregar los mejores resultados en su ganadería. El negocio ganadero, y yo se los digo con tranquilidad porque yo también soy ganadero, es un negocio de un margen muy pequeñito. Lo que uno se gana en un novillo es muy poca cosa. Cuando uno le saca todas las cuentas y uno tomar malas decisiones, puede representar el hecho de perder o ganar. Y una de las decisiones más importantes es qué genética voy a usar. Y les puedo asegurar que la inversión con mejor costo-beneficio es seleccionar los animales de mayor potencial genético. Esa inversión es muy baja con respecto a los beneficios que nos entrega usar un muy buen toro reproductor o multiplicar una gran vaca en nuestra finca. Y eso solo lo podemos hacer a través de todas las herramientas tecnológicas que un programa de mejoramiento genético nos ofrece. Entonces, así no sea la NSP, siempre busquen tener acceso a la mayor cantidad de informaciones posible para que puedan usar ese material genético con tranquilidad en sus fincas y que ojalá impacte de forma positiva a futuro en esos datos. ¿Listo? Listo, perfecto. Y una última pregunta que nos va a sacar Reproyano es, ¿cuál es la tarifa para estar en la NSP? Listo. Eso varía, ¿ok? No es un valor estándar. Entre más vacas tengan, en la NSP, más barato es por vaca. Se cobra es por vacas en reproducción, no es por número de animales en la finca. Se cobra es por la cantidad de vacas que hay aptas para la reproducción. ¿Cuál es el costo? Va a depender de la cantidad de vientres que tenga en ese momento. ¿Ok? Entonces, si de pronto hay alguien interesado, pueden entrar en contacto conmigo a través de un mensaje directo en Instagram o si quieren podemos publicar mi WhatsApp, no importa, está mi celular allí en el Instagram. Entonces, con muchísimo gusto, quien esté interesado, solamente entra en contacto conmigo que yo les daré todos los datos que requieran o información que deseen. Listo, perfecto. ¿Listo? Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo, por despejar dudas, por hablar acerca de este programa tan importante que ustedes están liderando en Brasil y en Latinoamérica. Y esperamos que nos veamos pronto y también ver que cada vez más personas, más ganados también nos podamos involucrar y podamos hacer ese aporte en el mejoramiento genético de las razas cebuinas. Que así sea, Rómulo, te agradezco mucho, de verdad es un placer poder participar, soy fan número 1 del programa, casi que todos, y me gusta mucho que lo hayas puesto en YouTube, porque verlos por aquí es mucho más difícil, en YouTube uno los ve cuando desee y lo para y bueno, etcétera. Entonces, qué bueno haber podido estar aquí, te agradezco mucho
Y para los que deseen, pues estoy a disposición, cuentan con la NSP en lo que requieran, será un placer poder apoyarlos y, y nada, pues estoy siempre atento a cualquier demanda que pueda haber. De nuevo, muchas gracias y esperamos que Ganadería Abril Daza también sea parte de la NSP de futuro. Claro que sí. A usted muchísimas gracias y a todas las personas que estuvieron conectando también muchísimas gracias y que pasen muy buena noche.